Es un gusto para mí saludarles a la distancia y desearles las más ricas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aprovechando la ocasión para compartirles otro video tutorial que en esta ocasión está basado al tema de la bendición de Dios en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver desde cuándo Jehová decidió bendecir la casa del capitán de la guardia. Y la base bíblica está en Génesis 39 y el versículo 5, que dice así: Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Quiero que miremos la parte inicial del versículo, porque dice allí que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, a partir de allí, Jehová decidió bendecir la casa del egipcio a causa de José. Entonces es muy importante entender que en este contexto el egipcio recibe una bendición inicial a partir de contar con la presencia de José en su casa, y porque él decidió entregarle o encargarle a José toda su casa y todo lo que tenía. ¿Me estoy explicando, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, continuando con el paso número 2, queremos ver si la bendición de Jehová en nuestra vida es estática o más bien es dinámica. Y la base bíblica está en el Salmo 115 y el versículo 14, que dice así: Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Recordemos que el egipcio recibe una bendición inicial porque cuenta con José en su casa. Pero esa bendición, de acuerdo al texto de Salmo 115, no es una bendición estática, más bien es una bendición dinámica. Se puede mover, puede fluctuar, puede variar, porque el texto dice: aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Y de igual manera como puede aumentar, también puede disminuir. Así que cuando Dios nos da una bendición inicial, esta bendición no es estática, más bien es dinámica, porque así como puede aumentar, también puede disminuir. Con eso claro, vamos a avanzar ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es una de las condiciones bíblicas para recibir las bendiciones de Dios. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Miremos en primer lugar el versículo 1, donde menciona: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Y luego el segundo renglón agrega: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Así que una de las condiciones importantes y fundamentales para recibir las bendiciones de Dios
es estar dispuesto a oír la voz de Jehová y después de oír su voz, estar dispuestos a poner en práctica, a guardar sus santos mandamientos. Por eso el versículo 2 agrega, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero ahora escuchen bien la condición. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Así que las bendiciones lloverán y nos alcanzarán siempre y cuando nosotros cumplamos con la condición de oír la voz de Jehová y de obedecer su voz guardando sus mandamientos. ¿Estamos conectados, sí o no? Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el paso número 4, donde queremos ver por qué a algunas personas Dios los bendice mucho más que a otros. Y la base bíblica está en Job 1, versículos 8 al 10, que dicen así. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vamos a enfocarnos en primer lugar a las bendiciones que recibía Job. Para eso vamos a leer nuevamente el versículo 10, porque dice allí que Job contaba con la bendición de que Jehová le había puesto un cerco alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene. Entiéndase que este cerco es la protección de los ángeles de Dios. Además de eso, el texto agrega en el segundo renglón que al trabajo de las manos de Job, Jehová puso bendición. Por tanto, los bienes de Job aumentaban sobre la tierra, recordando que la bendición de Jehová no es estática, más bien es dinámica. Y en el caso de Job, esa bendición iba en aumento constante. Ahora bien, ¿por qué a Job Dios lo bendice tanto y mucho más que a otras personas? La razón es muy sencilla, porque en el versículo 8 dice que Jehová menciona de Job lo siguiente: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Quiero que entendamos hoy que la bendición de Dios para algunas personas es mucho más que para otras personas, porque la bendición de Jehová es proporcional a la consagración de la persona. Y el texto dice que como Job no había otro en la tierra, no había otra persona tan consagrada como Job, tan perfecta, tan recta, tan temerosa de Dios y tan apartado del mal como Job. Por lo tanto, no había nadie tan bendecido como Job, porque vuelvo a recalcar que la bendición de Jehová es proporcional a la consagración de la persona. ¿Me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que nunca podremos hacer con las bendiciones de Jehová. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 4, que dice así: y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Quiero que miremos que el texto está hablando del pueblo de Dios que anduvo por el desierto por un espacio de 40 años. Y el texto menciona
que a lo largo de esos 40 años, los vestidos del pueblo de Dios no se envejecieron y los calzados del pueblo de Dios tampoco se envejecieron. En otras palabras, ni los vestidos ni los calzados se rompieron. Y eso es algo extremadamente milagroso. Porque en realidad lo que nunca podremos hacer con las bendiciones de Jehová es darles una explicación lógica. Porque la bendición de Jehová simplemente no se puede explicar. ¿Cómo explicar que 40 años caminando no destruyen un calzado? ¿Cómo explicar que un niño que va creciendo a lo largo de los años, después de 40 años, mantiene el mismo vestido y no se ha envejecido y tampoco se ha roto? Simplemente no se puede explicar, porque cuando Dios bendice a sus hijos, hay que disfrutar la bendición, hay que glorificarlo por la bendición, pero humanamente las bendiciones de Dios no se pueden entender y no se pueden explicar. Bendito sea el poder de nuestro Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver en qué sentido nuestra libertad de elección juega un papel fundamental en este contexto. Y la base bíblica está en Deuteronomio capítulo 30 y el versículo 19, que dice así: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiero que miremos que hay dos opciones claramente identificadas para nosotros. En el segundo renglón menciona la vida que va de la mano con la bendición y menciona la muerte que va de la mano con la maldición. Y al final del texto, Dios nos hace una recomendación donde nos dice: escoge pues la vida, es decir, escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Este texto es muy importante entenderlo a la luz de nuestra libertad de elección en el tema de la bendición de Dios. Porque cada día que tú y yo estamos en este mundo, tenemos que tomar elecciones y decisiones para vida o para muerte, para bendición o para maldición. Por eso, cuando escoges tu alimentación, tienes que asegurarte que sea alimentación de vida y no una alimentación de muerte. Cuando escoges tu vestimenta, debes asegurarte que tu vestimenta sea de vida y que no sea de muerte. Cuando escojas tu estilo de vida, debes asegurarte que sea un estilo de vida de bendición y no un estilo de vida de maldición. Cuando escoges la música que escuchas, cuando escoges los lugares que frecuentas, cuando escoges las compañías que tienes, es decir, las amistades son de bendición o son de maldición. La música es de bendición o es de maldición. Los lugares que frecuentas son de bendición o son de maldición. Porque todos y cada uno de nosotros, todos los días estamos tomando decisiones de bendición o decisiones de maldición. Y la consecuencia final será la muerte o la vida a partir de tu decisión. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Entonces, con eso en mente, le invito a avanzar con el paso número 7, donde queremos ver si la bendición que recibimos de Dios es irrevocable, permanente y para siempre. Y la base bíblica está
en Salmo 109, versículo 17, que dice así: amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Es importante mencionar que cuando una persona recibe la bendición inicial de parte de Jehová, esa bendición puede ser revocable porque no necesariamente es permanente y para siempre. Notemos el texto que dice: la persona no quiso la bendición y ella se alejó de él. Y entonces, como no quiso la bendición, lo que la persona hizo fue amar la maldición y ésta le sobrevino. Esto es muy importante entenderlo, porque muchas veces en una boda religiosa, el matrimonio recibe la bendición de Dios después de la oración del pastor. Pero esa es tan solo una bendición inicial que en muchos de los casos se esfuma apenas comienza la celebración de la boda, porque las decisiones de la música, el alcohol y el ambiente que escogió ese matrimonio demuestra que no quiso la bendición, que más bien amó la maldición y la bendición se alejó de él. ¿Será que me estoy explicando, sí o no? Porque es que hay muchas personas que llevan a sus hijos a la iglesia, a los infantes, para que sean bendecidos por la oración del pastor. Y ciertamente, cuando el pastor ora, ese niño recibe una bendición inicial, pero una vez que regresa a su casa, sus padres no le enseñan el temor de Dios, sus padres no viven en obediencia a la palabra de Dios, y el ambiente mundano en el cual se cría ese niño obviamente hace que la bendición inicial se esfume, se aleje, porque los padres de ese niño amaron la maldición y ésta les sobrevino. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Porque esto es muy importante entenderlo. Ahora bien, teniéndolo claro, permítame avanzar con el paso número 8, donde queremos ver por qué no todos los objetivos alcanzados, los logros y los éxitos son bendición de Dios. Y la base bíblica está en Salmos 10 y el versículo 3, que dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Notemos que el texto está hablando de un personaje identificado como el malo. Este individuo se jacta del deseo de su alma. En otras palabras, todo lo que ha deseado alcanzar o lograr en este mundo, lo ha obtenido. Y por eso se jacta, porque es una persona soberbia por sus logros, por sus éxitos y por los objetivos que ha alcanzado. Sin embargo, el texto sigue diciendo que este individuo llamado el malo bendice al codicioso. En otras palabras, a lo bueno le llama malo y a lo malo lo llama bueno, porque la codicia es mala, pero él bendice la codicia. Y lo más interesante es que a pesar de todos los logros, los objetivos alcanzados y los éxitos por los cuales se jacta este individuo llamado el malo, el texto termina diciendo que este individuo desprecia a Jehová. Y eso es suficiente para entender que no toda la gente exitosa en este mundo, que no todos los logros y las metas alcanzadas en este mundo son bendición de Jehová, porque aún personas que desprecian a Jehová y no respetan su palabra, logran cosas, tienen éxito y alcanzan sus objetivos. ¿Me estoy explicando, sí o no? Excelente. Entonces, avancemos ahora con el paso número 9,
donde queremos ver por qué los que aman a Dios no deben de preocuparse por las maldiciones de los hombres. Y la base bíblica está en Nehemías capítulo 13 y el versículo 2, que dice así: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Quiero que miremos que en el texto 2 se explica claramente que pagaron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Sin embargo, la parte final del texto dice que nosotros no debemos preocuparnos por las maldiciones de los hombres, porque nuestro Dios volvió, es decir, convirtió la maldición en bendición. Así que cuando Dios te bendice, no hay hombre que pueda maldecirte. Y esto es importante creerlo y es sumamente importante vivirlo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con eso dicho, permítame avanzar al paso final, donde queremos ver qué relación tiene la presencia de Dios con la bendición de Dios. Y la base bíblica está en 1 Crónicas 4, versículo 10, que dice así: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición, ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a mirar en primera instancia lo que pide Jabes en el segundo renglón. Oh, si me dieras bendición. Así que la petición de Jabes inicia pidiéndole a Dios su bendición. Pero cuando conectamos esa petición con lo que dice Jabes en el siguiente renglón, dice allí: y si tu mano estuviera conmigo. En otras palabras, Jabes está pidiendo que la persona de Dios esté con él, que la presencia de Dios esté con él, porque la mano es parte del cuerpo de Dios. Por lo tanto, lo que Jabes está diciendo es: yo quiero que tú me des tu bendición, pero también yo quiero contar con tu presencia conmigo, porque la relación que existe entre la presencia de Dios y la bendición de Dios es que ambas llegan a nuestra vida de la mano. El verdadero cristiano anhela disfrutar de las bendiciones de Dios, pero al igual que Jabes, anhela contar con la presencia de Dios. Esto es muy importante entenderlo. Así que antes de finalizar, vamos a repasar los 10 pasos que hemos estudiado en el contexto de la bendición de Dios. Y lo primero que vimos fue que a partir del momento que el egipcio le encargó su casa y todo lo que tenía a José, que era el siervo de Dios, Dios decidió bendecir al egipcio. Y esa bendición inicial, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no es estática, más bien es dinámica porque puede aumentar. Vimos que uno de los requisitos para poder disfrutar de las bendiciones de Dios es oír su voz y obedecer sus mandamientos. Vimos también que la razón por la cual Dios bendice a algunas personas más que a otras es porque la bendición de Dios es proporcional a la consagración de la persona. Otro punto importante que vimos es que las bendiciones de Dios no se pueden explicar de una forma lógica
o científica. Simplemente hay que disfrutarlas y glorificar su nombre por su gracia. Además de eso, mencionamos que todos los días nosotros tomamos nuestra libre elección para decidir a favor de la vida y la bendición o para decidir a favor de la muerte y la maldición. Otro punto que analizamos fue que la bendición de Dios, que es inicial en nuestra vida, puede ser revocable porque no necesariamente es permanente y para siempre, dependiendo de lo que hagamos después de esa bendición inicial. Se puede alejar de nosotros y nos puede sobrevenir la maldición. Vimos también que no necesariamente todas las personas exitosas que alcancen sus objetivos y tengan muchos logros puedan decir que esa es la bendición de Dios, porque en realidad hay mucha gente que desprecia a Jehová, que no vive en armonía con su palabra y que a pesar de eso se jactan de haber alcanzado en esta vida todo lo que desean, porque uno puede ser exitoso y alcanzarlo todo aún sin tener la bendición de Dios, porque en este mundo Satanás también ofrece sus bendiciones que obviamente son engañosas. Vimos también que no hay razón para estar temerosos de las maldiciones de los hombres, porque si es la voluntad de Dios, Él puede convertir cada una de esas maldiciones en bendiciones a nuestro favor. Y lo último que analizamos fue que la relación que existe entre la bendición de Dios y la presencia de Dios es que ambas deben de llegar a nuestra vida juntos. ¿Me estoy explicando, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo eso en mente, quiero animarle a que siga adelante en su proceso con el Señor para que Él pueda bendecirle hasta que sobreabunde. Y mientras tanto, seguiremos trabajando en la creación de otros videotutoriales para que una vez que estén listos, podamos regresar y compartirlos contigo para la honra y gloria de Dios y para tu bendición. Entonces, que Dios les siga bendiciendo y manténgase conectado.